Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Futuro Docente Pedagogías UC, el podcast que explora las innovaciones en la formación de educadores y educadoras en nuestra comunidad. Soy Javiera Sepúlveda, periodista, y en este episodio hablaremos sobre la pedagogía en educación media en ciencias naturales y biología de la Universidad Católica. Una carrera que no solo prepara docentes, sino también agentes de cambio para enfrentar los desafíos educativos del siglo XXI. Discutiremos sobre cómo esta carrera contribuye a la construcción de una educación más crítica y responsable frente a los problemas globales, como la crisis ambiental. Y para eso nos acompañan dos invitadas muy especiales. Gina Navarro, profesora de Biología y Ciencias Naturales, quien es experta en didáctica y formación inicial docente, y Ana Sol Medina, estudiante de esta carrera, quien compartirá su perspectiva sobre el proceso formativo y sus motivaciones personales para ser docente. Para comenzar, quisiera preguntarle a Gina, ¿qué aspectos considera fundamentales en la formación de los futuros profesores de Pedagogía en Ciencias Naturales y Biología en la UC? Bienvenida, Gina. Hola, Javiera. Aspectos fundamentales en la formación de los futuros profesores son varios. Yo creo que uno principalmente es el enfoque integral de la carrera respecto al área disciplinaria, al área pedagógica y todo lo que tiene que ver quizás con la ética, con la responsabilidad docente de lo que significa ser profesor en los tiempos actuales. Y eso en nuestra carrera de alguna manera se cumple, sobre todo pensando en la nueva malla que ahora que ya está implementándose. Respecto a eso, puedo comentar, por ejemplo, que hay varios cursos relacionados con, por ejemplo, levantar necesidades o problemáticas de la enseñanza y del aprendizaje, y por lo tanto ahí nuestros profesores en formación tienen que aplicar todos los conocimientos relacionados con la investigación educativa. Respecto a cómo levantar la problemática, cómo, por ejemplo, leer esos resultados y finalmente cómo implementar una respuesta pedagógica frente a esos desafíos que se plantean. Y eso principalmente también se va adquiriendo en los distintos cursos que tiene la carrera, y lo que en el fondo también le permite a los estudiantes de a poquito acercarse a lo que es la tarea docente desde esa perspectiva. Y por eso también en la carrera existen prácticas tempranas, prácticas intermedias y prácticas tardías, que de alguna manera también es como una innovación que se está haciendo en la malla, ¿ya? Eso creo principalmente podrían ser como los aspectos fundamentales a grandes rasgos. Muy buena respuesta, Gina. Ahora, para continuar, quisiera que Ana Sol nos cuente más acerca de su experiencia estudiando esta carrera. ¿Qué nos puedes comentar, Ana Sol? Yo elegí esta carrera principalmente porque en el colegio me di cuenta de que me apasionaba mucho enseñar, y aparte me gustaba mucho la biología. Era una cosa que a mí de verdad como que me movía, sobre todo viendo que últimamente se ha dado mucho protagonismo en el currículum a lo que es la crisis climática. Yo dije así como, wow, qué interesante, yo necesito saber más de esto. Y en vez de elegir la licenciatura en biología como tal, preferí la pedagogía porque sentía que era muy importante también como enseñar y como traspasar este gusto a otras personas. Y siento que es algo que se logra mucho mejor con la enseñanza que, por ejemplo, como la divulgación científica, que también se hace y también es muy útil, pero para alcanzar generaciones que son más adultas. Por lo menos eso es lo que yo he visto. Y bueno, también más adelante cuando dije, ok, yo quiero hacer esto, me puse como a averiguar más sobre todo qué era lo que se necesitaba, y cuando yo vi que había mucha carencia en el sentido de que faltan profes que están como comprometidos con enseñar a alumnos que sean más, que tengan densidad distinta, yo dije ya, así como, esto es lo mío, así como yo quiero esto, yo quiero ver cómo lo hago. Y bueno, cuando después entré a la universidad tuve como una profe que me dijo así como que el rol era como súper difícil porque el cambio se ve como muy a largo plazo, o sea, como que el cambio se ve cuando un exalumno se te acerca y te dice así como, me cambiaste la vida, sé mucho de esto, me gusta esto por ti o cosas así.
Y yo como que en ese momento le encontré mucha razón, pero ya más adelante cuando empecé a avanzar en la carrera, sobre todo cuando llegué a la práctica, me di cuenta que efectivamente tenía muchísima razón. Porque, por ejemplo, en la práctica uno, a pesar de que sea observacional, porque uno no interviene, sí me di cuenta que la presencia de nosotros en el aula junto al profesor sí generaba un cambio que se notaba en los alumnos. O sea, tenían mucha más disposición, la profe, en mi caso, tenía mucha más ayuda. Y eso a mí por lo menos me gustó mucho, o sea, fue como una decisión que dije, no, estoy en el lugar en el que quiero estar, la decisión que tomé hace 2 años fue la mejor. Y bueno, cuando pensé que cuando caché que la carrera duraba más de 4 años, como en un momento me habían dicho, y dije, ¡ay, qué lata! Sinceramente dije, qué lata. Y después cuando empecé a avanzar en los cursos nuevos que integraron a la malla, me di cuenta que era súper necesario porque tuve experiencias muy distintas con profes distintos, o sea, profes que me gustaron mucho cómo enseñaban, profes que de verdad fueron un aporte y otros profes, como en todos lados, que quizás no lo fueron tanto, pero aún así las actividades que nos hicieron hacer fueron súper como enriquecedoras. Por ejemplo, últimamente una de las actividades que más me marcó fue en un curso que tuve que dar junto con la práctica, en el que teníamos que trabajar con preconcepciones de los alumnos en torno a la biología. Y básicamente era como averiguar qué cosas que los alumnos creían antes sobre conceptos que impedían su correcto aprendizaje. O sea, por ejemplo, muchos piensan que la célula es algo plano, pero en realidad es un cuerpo en 3D, en 3 dimensiones. Y tuvimos que trabajar con eso y hacer actividades distintas para ver cómo podíamos romper como esa preconcepción y hacer entender a estos alumnos de que la célula no era lo que ellos pensaban en un minuto, y eso igual es súper abstracto de pensar en la mente de un niño de 7º, 8º básico, que es cuando recién empiezan a ver células. Y eso, más que nada, siento que es súper importante también como estudiar este tipo de carreras, porque hay muchos desafíos en torno a lo que es la ciencia, porque muchos alumnos le tienen como terror a la ciencia y a las matemáticas también. Y ahí nuestra labor si vemos un alumno que le encanta la biología o la ciencia en general, nuestro rol es potenciar ese gusto. Y cuando vemos a este alumno que la ciencia, la biología, la matemática le genera pavor, le genera terror pensar en que tiene que enfrentarse a una prueba de ciencias, porque no sé, quizás le gusta más la historia o lo que sea, ahí nuestra labor va más allá y tenemos que empezar como a adaptar contenidos, generar experiencias más didácticas, y yo creo que ahí es muy importante la experimentación. O sea, yo he visto muchísimo que a los niños les encanta experimentar en la sala de clases con ciencias. Entonces, siento que es un apoyo grande. Perfecto. Ana Soli, ¿qué nos puedes comentar sobre tu experiencia aquí en la Facultad de Educación, en el campus San Joaquín, en la infraestructura disponible para los estudiantes de esta carrera? No, me encanta. A mí me encanta estar en este campus, sobre todo porque en biología por lo menos nos tenemos que mover de campus en campus. O sea, tenemos que ir a Casa Central, a San Joaquín, y viceversa y así. Y Casa Central es como una ciudad de concreto. Y eso igual como que te apaga la motivación. Pero aquí en San Joaquín es completamente distinto, hay muchas áreas verdes que también, por ejemplo, cuando empieza a bajar el frío, es súper bacán salir a estar en el pasto un rato, conversar con los amigos o estudiar en el pasto. También está Interfacultades, que también tiene salas de estudio, grupales y individuales, que también ha sido mucha ayuda también. Estudiar en las pizarras gigantes que tiene Interfacultades, maravilloso. Perfecto. Bueno, ahora podemos reflexionar sobre el impacto de los egresados en el sistema educativo chileno. Quien estudia esta carrera en la UC destaca sin duda por su capacidad para inspirar a los estudiantes y fomentar el pensamiento crítico. En ese sentido, me gustaría preguntarte, Gina, ¿qué nos puedes comentar sobre este perfil que tienen los egresados? Mira, yo estoy acá del 2016 trabajando en lo que es principalmente formación inicial docente en el área de las prácticas.
Han salido ya al menos 9 generaciones de egresados y he visto cómo de alguna manera los cambios que se han ido incorporando han permitido mejorar la formación docente. Algunos de esos cambios tienen que ser, por ejemplo, el aumento de los años de la carrera, que era lo que comentaba Ana Sol, pero también se han estado incluyendo otros cursos CPC, que son cursos sobre el conocimiento pedagógico del contenido y en donde principalmente nuestros profesores y profesoras en formación tienen que aplicar las habilidades científicas que de alguna manera luego se las pedimos como exigencia en cuanto al aprendizaje de ciencias con sus estudiantes en el aula. Y esos CPC finalmente también los van formando respecto a estas habilidades científicas que luego incluso las tienen que poner en práctica cuando ellos hacen sus seminarios. Y en sus seminarios principalmente despliegan las capacidades de alguna manera que hemos estado formando. Y como por ejemplo comentaba Ana Sol, hay cursos CPC que están relacionados principalmente a trabajar preconcepciones y ese es el foco. Es decir, con qué ideas nuestros estudiantes entran al aula y son en el fondo el insumo para comenzar a trabajar, ¿no es cierto?, el aprendizaje. O, por ejemplo, otro CPC muy interesante que es diseños de laboratorio de biología, en donde los y las profesores en formación tienen que pensar de una manera distinta el trabajo en los prácticos, es decir, las actividades experimentales o las actividades de laboratorio. Y que finalmente el foco no sea solo ir a experimentar y trabajar en base a procedimientos, ¿no es cierto?, y materiales, sino que también sea de alguna manera la promoción del pensamiento científico. Y por lo tanto, una de las cosas muy importantes que se ve en la formación inicial docente en la carrera es cómo trabajamos y promovemos en nuestros estudiantes en los colegios, esto también se ve en las prácticas, el trabajo de enseñar, por ejemplo, cómo la ciencia funciona, cómo se construye el conocimiento científico. Y creo que ese enfoque es muy importante pensando en los estándares, ¿no es cierto?, y en el rol docente de ciencia que actualmente se pide, pensando también en esto de formar ciudadanos alfabetizados científicamente, que sean conscientes de que el conocimiento sí te entrega, ¿no es cierto?, información importante para tomar decisiones y de alguna manera poder promover este pensamiento crítico de no todo lo que aparece, no todo lo que sale, no todo lo que venden realmente tiene respaldo. Y en ese sentido creo que la formación inicial docente tiene un compromiso social porque permite de alguna manera generar profesores que sean líderes en ese ámbito. De hecho, lo que comúnmente sucede es que los centros de práctica, los colegios con los cuales trabajamos, muchos profesores quedan trabajando ahí y se forma casi un team de profesores, digamos, UC, que incluso trabajan en jefaturas de coordinación de ciencia. Por lo tanto, eso ya nos dice que nuestros profesores sí salen de alguna manera formados con las capacidades que se requieren para los actuales desafíos del aprendizaje en ciencia. Y no solo eso, creo que también la carrera despliega diversas maneras o metodologías que luego nuestros profes de formación aplican en las prácticas, en el aula e incluso cuando salen. Un montón de TIC que se trabajan, etcétera. Creo que en ese sentido la carrera entrega una formación integral pensando en los desafíos que tenemos actuales en las aulas. Súper, Ana Sol. Y tú como futura docente, ¿cómo esperas impactar a tus estudiantes? ¿Cuáles son tus metas? Bueno, a mí por lo menos me gustaría que las aulas en un futuro fueran más experimentales. Siento que para aprender ciencias y biología en general, lo mejor es poner las manos en la masa. A mí me gusta mucho eso y como lo dije anteriormente, a los alumnos en general lo que yo he visto es que también les gusta mucho y que se emocionan cuando les dicen así como, no, hoy día nos toca una actividad de laboratorio. Así como, ay, qué bacán, es como vamos al laboratorio, profe, ¿qué tenemos que hacer? Y realmente tienen esta como disposición de rellenar las guías, de aplicar el conocimiento que les enseñan en clase. Entonces quizá a mí me gustaría por lo menos tener este tipo de actividades mucho más seguido en las aulas de clase.
Y bueno, o sea, básicamente hay que empezar como a diseñar experimentos que sean fáciles de hacer, que se puedan realizar en la sala de clases con materiales que sean básicos, porque experimentar es caro, tener implementos de laboratorio es caro. Entonces hacer experimentos que sean muy grandes es complicado también en la sala de clases, porque además de experimentar también conlleva un riesgo. O sea, los alumnos tienen que tener una serie de medidas de seguridad para estar en un laboratorio, para trabajar con cientos reactivos, entonces para como disminuir los riesgos de experimentar, y aparte de que igual lo pueden hacer, hay que empezar como a diseñar laboratorios que sean un poco más pequeños, que sean sencillos, con materiales sencillos. ¿Y qué consejo le darías a alguien que esté pensando en estudiar esta carrera acá en la UC? Que lo hagan. Es como, a mí por lo menos me pasó mucho que hubieron muchas dudas al principio, o sea, yo y mi familia también, porque estaba como ese estigma de que, ay, eres profesor, te vaya a morir de hambre, es como... Entonces, me costó mucho hacerle entender a mi familia también eso, de que ya me da lo mismo, como... eso no puede que no sea así cuando yo salga, o yo algo haremos, así como, pero esto es lo que a mí me gusta, entonces lo voy a hacer. Me costó mucho que lo entendieran, finalmente lo entendieron, afortunadamente. Pero eso, o sea, mi consejo sería que lo hagan, pero también que se fijen en cómo estudian. A mí también eso, en mi primer semestre me costó mucho ver cómo estudiar. Que yo justo en el colegio era como de las niñas que no tenía que estudiar para las pruebas, entonces llegué aquí y me di cuenta que sí tenía que estudiar para las pruebas, y eso igual es complicado, o sea, como saber por qué hay contenidos que no tienes que estudiar de la misma manera, a veces te sirve hacer un resumen, a veces no, a veces mejor hacer un mapa conceptual, a veces no. Entonces hay que como ver una serie de herramientas, como para mí eso también es importante, como entrar a la universidad sabiendo como el abanico de herramientas que tienes para poder estudiar y para obtener un desempeño bacán en la universidad, porque los cursos disciplinares son, no voy a decir que son difíciles, pero necesitan estudio. Perfecto. Gina, ¿y tú algún consejo que le puedas dar a alguien que esté pensando en estudiar esta carrera? La verdad es que encuentro que esta carrera es hermosa, sobre todo si tienes ese bichito de hacer las cosas distintas. Creo que lo que actualmente necesitamos es buscar maneras distintas de cómo de alguna manera enamorar a nuestros estudiantes de todo lo que nos puede entregar la ciencia. Un país se mueve también, o debiera moverse en torno a lo que la ciencia nos dice. Y creo que ese es el principal desafío que tenemos en los tiempos actuales, y yo recomendaría todo el rato que entren a la carrera, entrega mucha satisfacción. Creo que una vez que están en el aula y comienzan con sus primeras experiencias en el aula, se reencantan completamente, porque si bien es cierto, como dice Nasol, los ramos disciplinares pueden ser duros, así que les aconsejo que estudien, que se preparen. Pero cuando también comienzan a tener estos ramos más pedagógicos, los ramos didácticos, los ramos de práctica, empieza, creo yo, a haber otro sentido. Empieza a haber una perspectiva distinta de lo que significa ser docente, de lo que significa ser profesor. Y nada, si quieren ser líderes, si quieren movilizar a las personas, enseñar no solamente el conocimiento disciplinar, sino también promover habilidades que les permitan a nuestros estudiantes moverse y desenvolverse de mejor manera, vamos, adelante. Bueno, Gina y Anasol, muchas gracias por compartir sus perspectivas y experiencias sobre esta carrera tan importante y bonita, por lo que nos contaron. Estoy segura de que este episodio inspirará a muchos a considerar la pedagogía en educación media en ciencias naturales y biología en la UC como una carrera con impacto directo en la sociedad. Y a todos nuestros y nuestras oyentes, gracias por acompañarnos en este capítulo de Futuro Docente Pedagogías UC. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir explorando el mundo de las pedagogías en la UC. Hasta la próxima.